Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta fábula es una crítica a la monarquía. Los árboles buenos no quieren ser reyes. En cambio, la zarza, inútil y prepotente, acepta el puesto. En aquel momento histórico, cada una de las tribus de Israel tenía su juez y no existía un poder centralizado. Los jueces debían gobernar en forma colegiada y ponerse de acuerdo para cuestiones comunes de todo el territorio. Esta fábula expresa el rechazo a la monarquía, porque el único rey de Israel es Dios. Empezamos nuestra celebración cantando. Los que somos
llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne, los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este día en que recordamos a San Alberto Hurtado, sacerdote. Pedimos especialmente por la vida religiosa, por la vida sacerdotal y sobre todo para abrir los ojos ante las necesidades de nuestros hermanos más pobres. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que en San Alberto Hurtado, sacerdote, nos diste un signo admirable de tu amor, por su intercesión concédenos perseverar unidos en el Evangelio, acompañando con el amor de Cristo a nuestros hermanos, especialmente los abandonados y los pobres, y promover así el reino de justicia, de amor y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. Se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet-Miló, y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, este se puso
en la cima del monte Garizim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a merecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza, y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito, y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones, lo que colmas de alegría en tu presencia. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo. Encontrando todavía otros, les dijo: ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?
Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegó último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy estamos celebrando a este gran santo también chileno, San Alberto Hurtado, sacerdote, jesuita. Muy interesante la vida de este sacerdote, dedicado a la enseñanza y muchas otras cosas más. Sería interesante leer un poco y conocer bien la vida de este santo de nuestros tiempos, ¿verdad? Y sobre todo tan vecino nuestro, aquí cerquita nomás. Bueno, lo importante es lo que el Señor también hoy nos ofrece a través de este Evangelio que estamos leyendo. Qué lindo que es lo que nos presenta, ¿verdad? Dios realmente es desconcertante en su misericordia, en su bondad, sobre todo en su generosidad. Escuchamos esta parábola, ¿verdad? Que sale el propietario, va llamando, a uno le llama a las 7 de la mañana, al otro mediodía, al otro a la tarde, al otro ya opacueteo. Pero sin embargo a todos les da la salvación, porque esa moneda, ese pago que le está dando significa la salvación. Eso nos está llamando y nos está diciendo, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros verdaderamente tenemos que abrirnos a Dios. Hay tiempo para el Señor. Tenemos que responder ya al Señor. No pensar también, no, ya dikatubei maoi alleva. Ahaye peñan de yarara pereje, aguata peñan de yarara pereje. No, para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Lo importante es que nosotros, ¿verdad?, respondamos a esa llamada del Señor. Incluso justamente cuando este propietario dice que vaya a última hora, se encuentra con estas personas y les pregunta: ¿qué están haciendo ustedes aquí sin haber trabajado todo el día? Es decir, ¿qué es lo que les pasó a ustedes? Que ustedes, a pesar de que son cristianos bautizados, nunca se esforzaron, nunca lucharon, nunca se empeñaron. Y aquí ellos responden: nadie nos ha llamado. Y cierto, y puede ser que alguno de nosotros no tuvo esa oportunidad en su casa, en su formación, en su sociedad, no sé, donde sea. Nadie te formó, nadie te ayudó, nadie te dio esa gracia. Pero tenés tiempo de trabajar todavía. Para Dios nada es imposible. Para Dios todos los tiempos son tiempos importantes para nuestra conversión y para nuestra vida. ¿Entienden? Esto es lo importante. Por eso decimos, es un Dios desconcertante. Porque fíjense cuál es la reacción, pero esta reacción es de una persona que no tiene a Dios y que no entiende entonces lo que es el camino de Dios. Muchas veces me he encontrado con algunas personas, como decimos nosotros, entre comillas, que se han dejado tocar, se han convertido al Señor, pero ya hay irema, ¿verdad? Después de haber hecho un cierto camino, ñandeyara por A o por B motivo, o poscoge se cuera.
Pero ustedes saben que muchas de esas personas después hasta se vuelven hasta muy excesivas, diría yo, ¿verdad? Algunos medio fanáticos y terima porque quieren entregar toda su vida y lo hacen así, ¿verdad? Y están ahí, Padre, ¿qué puedo hacer? Padre, ¿cómo podemos hacer? Es como que se les queda, ¿verdad? Ahí digo, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo perdido, ñande Yara? Alleva, y bueno, y ahora quiero dar, y ahora quiero hacer. Ahora me quiero esforzar, ahora quiero verdaderamente hacer llegar lo que yo tendría que haber dado. Siempre tengo que hacer llegar a mis hermanos. Me dice yo que bueno, y con TV, lleva. Manda yehesacuaya, pues seré saturi, lleva anda jesai. Tenía los ojos vendados. Coanga, allí esa pesa, pues lleva a hendú peñan de yara, ni a hendumba, eva peñan de yara, o yerurea sea, ñan de yara, y dice no. No hay tiempo perdido cuando uno quiere verdaderamente. Eso quiere decir que Dios va apareciendo en diferentes momentos de nuestra vida. A unos les llama temprano y bueno, agradezcamos al Señor y hagamos este camino que nos llamó a las 7 de la mañana. Entonces de jovencitos, estoy lleva, chicos, pero a ni que nadie ya al revés. Humilla, no, ya lleva cuando éramos chiquititos, veía que ya ñande tano ya hao ina o peiba hoy coñande ya ñande momon buru peñande ya se umia y cuai pesawa ya hay señal de estado y bueno acue viaje y bueno acue. Y entonces después ¿qué pasa? Yo fui padre monaguillo, yo padre estuve aquí, yo padre estuve allá, hago asocio, va biopea. Pero entonces ñande yara ne ato llega lleva de noina. Al otro le llama a la media mañana, al otro le llama al mediodía, al otro le llama a la tarde y al otro le llama ya al caer el día. Pero sin embargo le llama, lo importante es que hoy, ahora, en este momento en que estás escuchando el mensaje y la palabra del Señor, que te dice todo tiempo, entonces está abierto para la salvación. Todo tiempo. Hablando de la cronología, es decir, del reloj, del tiempo, de la hora, todo tiempo es lindo para el tiempo de la conversión, para volver a Dios. Dios que sale, Dios que recorre, Dios que busca, Dios que llama. Pero va a depender de nosotros. Y por otra parte, no tenemos que ser egoístas y no tenemos que ser malos, al contrario. El que es católico, el que es universal, verdaderamente está abierto a la gracia de Dios. Está abierto a lo que el Señor le ofrece a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor ofrece a todo el mundo? La salvación. Y por eso termina diciendo justamente, o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Y cómo Dios dispone de sus bienes? Y Dios dispone de sus bienes con su generosidad. Hoy cuando eñande o me eñande da eiku olala pareia lleva ñande yara o me eñande o shakañande ha eñande na ave. Ame endebe y catujanguaisha de eikopona handere yapo pere yapoana. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Pidamos verdaderamente desde lo más profundo del corazón. Entender que Dios actúa en todo momento. No ser egoístas. Y por otra parte, si estamos del otro lado de la cancha, por decir así, entonces digamos, Señor, te agradezco. Añe caitico angane nondepe, añe sunene nondepe ñande yara, añe pomoí nene nondepe ñande yara, ayirurende ayepa. Siempre te mí. Porque hace comba eposhipo wiwi. Quiero hacer bien las cosas. Y por eso, ante esta invitación de la última hora que me has hecho, lo acepto. Me voy a tu viña y yo sé, Señor, que me pagarás con la misma moneda que le has pagado y le pagas a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que asuman la misión de salir al encuentro del otro y anuncien la novedad del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras autoridades de nuestro país,
para que trabajen con patriotismo y actúen con justicia con los demás. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que los hijos crezcan en el amor y en el respeto a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que luchemos por la unidad de nuestra comunidad y que la envidia no reine en medio de nosotros, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre bueno, lleno de bondad, escucha todas las oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene
en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y de nosotros, Señor, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí,
el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar en tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Cerca de Jesús, María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, María, más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate. Levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro. El Señor que nos anima, que nos fortalece y que nos da todo aquello necesario para que nosotros podamos hacer una vida acorde a sus enseñanzas. Hoy leemos del libro de los Jueces, leitmotiv, idea central, el Señor es su rey. Los de Siquén y todos los de Bet Miló se reunieron para proclamar rey a Abimelech, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán subió hasta la cumbre del monte Garitzín y desde allí gritó con voz potente: «Escúchenme, vecinos de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo dijo: y voy a dejar mi aceite, con el que se honra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo: y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras quieren ungirme como rey, vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Queridos amigos, esta no simplemente poesía, sino que una comparación tan hermosa, los árboles, ¿verdad? Está hablando a quién nosotros ponemos como rey, a quién nosotros ponemos al frente de una comunidad. El libro de los Jueces está reflexionando sobre una situación política bastante difícil de Israel. Parece que uno venía de callo ir ahí este día, lleva, porque es una pregunta esencial y fundamental. ¿A quién ponemos? ¿Por qué lo ponemos? Entonces hace esta comparación, ¿verdad? Le llama al olivo y el olivo dice: no, yo voy a perder el tiempo a mecerme sobre los árboles, no, yo no voy a renunciar a lo mío. Le llaman a la higuera, la misma cosa, yo ir a perder tiempo con esa gente. Después le llaman a la vid, yo perder mi mosto, todo eso con esta gente, cuando entendían bebé. Y después al final le llaman a la zarza, dice, espinas, dolor, angustia. Upean original le dice. Pero aquí ciertamente cuando se pone a gritar desde el monte Garitzín, Jotán, entonces nos está diciendo y nos está abriendo los ojos y nos dice: bueno, ¿qué responsabilidad ustedes tienen con respecto a su pueblo? ¿O cómo ustedes están asumiendo esa responsabilidad que el Señor les ha dado? ¿A quién lo están poniendo? Fíjense que sobre esto podemos seguir conversando mucho, queridos amigos, pero es el día en que tenemos que rezar verdaderamente por nuestro pueblo, por nuestra gente, y en todas las instituciones, ¿a quién ponemos? Y también cuestionarnos, porque nuestra familia también es una institución. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Será que somos el olivo? ¿Será que somos la higuera? ¿Será que somos la viña? ¿O simplemente también nosotros somos de esos espinos que hacen sufrir a los demás? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.